y de un plan de lucha que empieza a llevar adelante la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, porque el gobierno nacional de Javier Milei, que en una de sus primeras medidas congeló la asistencia conocida como salario social complementario en 78.000 pesos, y desde noviembre, diciembre del 2023 que está en ese valor, bueno, ahora ha dejado de pagarlo a esos trabajadores de la economía popular que en muchos casos se han inventado su laburo, su changa, y con esos 78.000 pesos, bueno, completaban un poquito los ingresos. Quedó congelado como primer paso, dejó de pagarlo como una segunda instancia, se recurrió a la justicia, una medida cautelar hizo que el gobierno deba seguir pagando a través del Banco Nación y con la tarjeta correspondiente a los beneficiarios de este programa conocido como Potenciar Trabajo, luego rebautizado Volver al Trabajo. Bueno, pero ahora esa medida cautelar que protegía este pequeño ingreso para los laburantes ha tenido un revés de la Cámara Federal de San Martín, que dijo, no, el gobierno puede decidir lo que quiera y si decide cortar esta asistencia, la corta. Por eso ayer se movilizaron a la sucursal Luján del Banco Nación, que es donde habitualmente se cobra, y ya no. Y preocupa mucho. Está en contacto con nosotros un referente de la UTEP, Marcelo Medina, a quien le agradecemos el contacto y la atención. Marcelo, ¿cómo estás? Alejandro Chafino, Gonzalo Urbe por acá, buen día. Hola Alejandro, buen día, bueno, a todo el equipo, gracias por esta entrevista y bueno, más o menos como ir relatando, la verdad que estamos, ya de por sí la venimos pasando bastante mal y con esto obviamente se complica bastante todo, ¿no? Se complica porque estamos hablando de que alcanza a quienes el potenciar trabajo, el volver al trabajo, este salario social complementario. Explícaselo a aquellos que desconocen absolutamente quiénes tenían esta asistencia que, insisto, hace más de 2 años y medio está congelada, pero bueno, ahí estaba, ayudaba un poquito al menos. Sí, tal cual. Bueno, en principio, bueno, comentar que esto, digamos, salió lo que fue durante el año 2016, más o menos, que fue una propuesta también planteada de los movimientos populares, de los sectores más humildes de la sociedad, que tiene que ver con la ley de emergencia social. Y esto lo que planteaba era que los laburantes que están por fuera del sistema formal, ¿no? Quienes están dentro de la economía popular, tenían que tener un ingreso fijo, en este caso sería, que en ese momento equivalía al 50% del salario mínimo vital y móvil, lo que también implicaba que cuando aumentaba ese salario, bueno, aumentaba también este programa. Lo que pasó desde el 2023 es que, bueno, se congeló, no tuvo más aumentos, y este es un programa que alcanza en todo el país a más de 900.000 personas, digamos, ¿no? Y que están dentro de su contraprestación, porque no es cierto que no se trabaja, sino que ya, bueno, obviamente, ya por si se trabaja, pero la mayoría está dentro de lo que es alguna cooperativa, y sobre todo tiene mucho que ver dentro de los comedores. Muchas de las personas que reciben este beneficio contraprestan en comedores, en merenderos, en los barrios populares. Y otro dato por ahí no menor, en la ciudad de Luján, bueno, son alrededor de 2.800 personas que están con ese beneficio, obviamente en diferentes cooperativas, organizaciones, ¿no? Pero son 2.800 personas. Y otro dato a destacar, yo creo que es importante también, cómo se impacta no solamente a quien recibe ese beneficio, sino también a los vecinos y vecinas de la ciudad de Luján, considerando que son alrededor de 200 millones de pesos, que ya no circularían en la ciudad. Y también siempre destacamos esta parte, ¿no? Que finalmente ese dinero iba a parar al verdulero, al almacén, al criado, a la cuota de una zapatilla, porque bueno, ¿no? Como ya sabemos, no hay básicamente capacidad de ahorro, no compramos dólares y no viajamos al exterior, digamos, entonces en ese sentido impacta profundamente en los barrios sobre todo y en el pequeño comercio, ¿no? Sí, estamos hablando de entonces una masa de dinero que dejará de circular, Marcelo, que ronda ¿cuánto? ¿En Luján por lo menos? En la ciudad de Luján son alrededor de 200 millones de pesos, un poco más, considerando que había alrededor de 2.800 personas que tenían ese beneficio. Así que, digamos, en la economía general, en la ciudad también es un impacto bastante grande. ¿Y qué implica, Marcelo, en términos
de gasto o de inversión del Estado Nacional, sostener este potenciar trabajo para 900.000 personas en todo el país. ¿Qué significa para el presupuesto nacional? Porque, digo, en el marco de este ajuste generalizado, ¿mueve la aguja sacar este programa o qué? Y la verdad que no, porque es ínfimo, es muy poco, digamos, a nivel, obviamente hablando de la estructura de economía nacional, es nada básicamente, pero sí es un impacto muy grande y muy fuerte, ¿no? En el sector de vulnerables, a quienes benefician, y nosotros, bueno, de alguna manera consideramos que este gobierno, de alguna manera, vino a destruir todo, bueno, ya lo sabemos, y sobre todo contra los más humildes, contra los más pobres, porque, digamos, meterte con este sector y quitar este pequeño, este programa que quizá en dinero son 78.000 pesos, no es demasiado, pero si uno a veces mide que algunas personas, por ejemplo, y sobre todo los que están en cooperativas, implica casi un 20% de su salario. Entonces, digo, quitar esta parte y aparte de quitarlo, no proponer nada, no hay una propuesta para sustituir este programa. Porque en un momento se hablaba de capacitaciones, que eso no es real. Hay 2 o 3 cursos que te mandan a hacer, pero no tienen, digamos, salida laboral ni nada de corto plazo. Y también es cierto que ese programa de capacitaciones no abarca, o sea, no hay cupo para 900.000 personas. O sea, que este programa se llamó a partir de este gobierno Volver al Trabajo, y estamos en un contexto en donde la gente pierde su trabajo, hay muchos despidos y, bueno, también ya lo sabemos, no son datos que lo tenemos todo el día, lamentablemente la gente pierde su puesto de trabajo, y con este nombre la verdad que es una burla, un chiste, y que tampoco es eso, no solo que no implica, digamos, como un gasto grande a nivel nacional, sino que tampoco hay una propuesta que contemple esta pérdida salarial y mucho menos propuesta de trabajo, ¿no? A corto plazo. No, está claro, se perdieron más de 250.000 puestos formales de trabajo. Aquí en Luján lo vemos, ¿no? Con Algocelán, con Cerámica Cortines, con Encima, esta empresa del barrio El Quinto que hace algunos días cerró, y permanentemente, ¿no? Con el achicamiento de la planta de trabajadores en los diferentes sectores, en las distintas ramas. Está claro que, bueno, no es prioridad la industria, sino solo un sector más vinculado a la explotación petrolera, minera, financiera, y bueno, y el resto de la economía se ve resentida. Ahora, para el resto de la economía, nada. El propio presidente Milei dice, ¿y qué quieren? ¿Que intervenga ante un comercio al que le va mal? ¿O a un trabajador de la construcción que ya no tiene trabajo? Digamos, lo plantea así abiertamente, al tiempo que salen riguis, super riguis, y no es que el Estado es neutral y deja que, bueno, los distintos sectores se arreglen como puedan, ¿no? Hay una orientación política para fortalecer determinados sectores y rubros y poderes, y otra para, bueno, dejar a la buena de Dios a la deriva a un 70, un 80% de la sociedad, sobre todo al 30, 40% que desde hace muchos años, más que 2,5, viene castigados. Y ante esto, ¿qué, Marcelo? La movilización de ayer, ¿y qué? ¿Se puede hacer algo más en la justicia? Porque presentaron un amparo colectivo, el juzgado de Campana, ¿correcto? Les dio lugar a ese amparo, por eso el potenciar trabajo siguió y el gobierno nacional estuvo obligado a seguir transfiriendo estos 78.000 pesos para 900.000 personas en el país. Decías 2.800 en Luján. Ahora la Cámara Federal de San Martín revoca esa cautelar y dice, bueno, no se paga más. ¿Y qué? ¿Queda alguna instancia? Sí, bueno, obviamente se volvió a apelar, y nosotros estamos con lo que es todo el equipo de la parte legal, tratando de que esto no se caiga y haciendo todo lo que tiene que ver con las herramientas legales para poder sostenerlo. Y nosotros, bueno, ayer, por ejemplo, nos movilizamos al Banco Nación, más que nada, bueno, era para visibilizar. Eso también fue una medida que se tomó en diferentes puntos del país, porque básicamente queremos visibilizar, y también una brecha que generó este gobierno, también es un poco este odio, como esta bronca, como se remarcó mucho esto quizás de los planeros y los que no trabajan, y entonces queremos visibilizarnos también, queremos mostrar que bueno, se realizan un montón de tareas, o sea, muchos de los que estamos trabajando en cooperativas, en cooperativas de construcción, de limpieza, mantenimiento de espacios públicos, digamos, ¿no? Estacionamiento medido, hay un montón de trabajo que venimos haciendo y que esto venía a complementar un poco ese salario. Entonces, bueno, fue un poco, le di ayer más como nada, más un cruce
simbólico con diferentes organizaciones y vecinos o vecinas de acá de la ciudad de Luján, para básicamente, bueno, mostrar un poco nuestro repudio hacia esta medida y que seguimos un poco en pie de lucha, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay una movilización muy grande que se viene difundiendo bastante, que tiene que ver, bueno, con respecto a lo que planteabas un poco vos hoy, ¿no? La venta de las tierras y estas políticas que solamente abarcan a un sector, digamos, o a los sectores más pudientes del país. Mañana nosotros también tenemos otra movilización que tiene que ver, se cumplen 10 años de la peregrinación que se hace a San Cayetano también, que es bastante simbólica y agrupa a un montón de personas que salimos básicamente a esto, ¿no? A repudiar este gobierno, pero también a mostrar fuerza y unidad en la calle. Así que estamos un poco con estas cuestiones, con estas medidas, porque creemos que es muy injusto. Creemos que es muy injusto para el sector que venga a tomar estas medidas que les pegan de lleno, debilitan un montón el bolsillo argentino, que ya viene bastante castigado. Y sobre todo esto, bueno, vos planteabas un poco, ¿no? El tema del deterioro que está viendo en todo el entramado social, que o sea, es impresionante. Viví toda mi vida en Luján y me sorprende, creo que es la primera vez, tengo casi 40 años, y ver, no sé, pasar por el centro y los comercios cerrados, los kioscos, digamos. Ahí está viendo un deterioro terrible, y es cierto lo que planteaba hoy, esto que el presidente mismo salió a decir que no piensa intervenir, o sea, es una cosa increíble, nefasta, pero nada, creo que lo que hay es lo que, bueno, por un lado la gente eligió un poco esto, y hay que bancar. Nosotros estamos resistiendo desde nuestras cooperativas, entre los barrios, porque imagínate que, digamos, ¿no? Esto viene en picada y sobre todo en los barrios populares de acá en la ciudad se ve mucho, ¿no? Esto del desempleo, cómo aumenta la gente en comedores y merenderos. Nosotros tenemos comedores y merenderos en diferentes barrios de la ciudad también y bueno, y se ve esto, que hay temporadas que viene mucha gente que no tiene, no solamente que vienen, bueno, por el plato de comida, sino que aumentan las situaciones de violencia, las situaciones de consumo. Digamos, hay una cuestión como bastante compleja que tiene que ver con esto de la falta de trabajo, con el mango que no alcanza, mucha gente que es real esto, ¿no? De otro de trabajo, no sé, que corta pasto, también agarra el carro y recicla algo, digamos. Hoy la verdad que está muy difícil y estamos tratando de nuestras organizaciones, de nuestro barrio, tratando de contener y dar una mano, la mayor mano que se pueda, porque vemos que esto está muy complicado. Bueno, has hablado de el tema del consumo, el avance narco en los barrios, una problemática que claramente no es nueva, pero parece se agudiza en tiempos de profunda crisis en las que además no hay como mucho futuro posible para niños, para jóvenes, para adolescentes que encuentran quizás en la venta de droga, una forma de generar ingresos que en cualquier otro rubro o con un laburo de otro nivel no alcanzaría en cuanto a esos ingresos que se le generan por ahí. Eso es así, efectivamente, ven que viene creciendo y se viene profundizando todavía más. Sí, es cierto que cuando el Estado de alguna manera se corre o libera de las zonas, ¿no? Bueno, muchas veces lamentablemente estas mafias, el narcotráfico avanza, sin ir más lejos, los hechos de violencia que estamos viviendo en la ciudad, inquieto con esto, digamos, sabemos que siempre hubo delincuencia, quizás un montón de cosas, pero últimamente se ve reflejado, agravado un poco más, las situaciones de tiroteo, no sé, estas cuestiones, no sé, se tirotean, no sé, ayer se tirotean con la policía, digamos, este tipo de noticias acá en la ciudad no es tan frecuente, pero últimamente, lamentablemente, está haciendo noticia porque se está viendo la violencia en los barrios y cómo justamente esto, ¿no? La oferta laboral y sobre todo en jóvenes que les cuesta mucho ir a conseguir una changa, un laburo. Otra cosa que viene pasando mucho también, ya que está lo comento, el tema de la deserción escolar, digamos, ¿no? Nosotros venimos trabajando bastante en el tema de lo educativo para que los pibes y pibas terminen el secundario y bueno, y que puedan seguir estudiando, pero en un contexto donde no hay un mango, donde todo cuesta, obviamente se complejiza bastante y lamentablemente, bueno, quedan como estas personas que se vuelcan a trabajar lo que tiene que ver más con, bueno, soldaditos en el barrio, ¿no? Que tienen más trabajar con los narcos, con el tema de venta de drogas y la verdad que es un peligro porque muchas veces los pibes también entran en consumo y muchas veces andan con un arma en las manos y es un peligro porque eso más el consumo y esta situación la verdad que genera todo esto que estamos viviendo últimamente que tiene que ver con el avance de la violencia a la falta de propuestas, ¿no? Nosotros creemos que tiene que haber en la ciudad de Bueno y obviamente la política tiene que intervenir, el gobierno
en clubes, en lugares culturales, en oportunidades y espacio para que los pibes y pibas, sobre todo los más jóvenes, tengan opciones alternativas y no tengan que caer por una cuestión muchas veces económica en manos de estas redes de narcotráficos que lamentablemente arruinan bastante la vida de miles y miles de familias en el barrio, porque bueno, trabajamos bastante con esto y venimos dando una mano en lo que se puede y lo vivimos todos los días a esto. Gracias, Marcelo, por atendernos. Seguimos de cerca el tema. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por la posibilidad también por lo menos de poder también contar nuestro punto de vista, nuestras vivencias, porque bueno, insisto y siempre me gusta recalcar esto de que por ahí muchas veces uno está muy estigmatizado esto de, bueno, los negros planeros, los piqueteros y qué sé yo, pero bueno, también está bueno, es importante poder decir que atrás de todo esto hay familias, que hay personas que trabajan todos los días, que se rompen el alma laburando y que lamentablemente salimos a la calle a pelear porque no nos queda otra muchas veces. Así que muchas gracias. Un gusto, un gusto. Marcelo Medina con nosotros, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que ayer a media mañana movilizó a la sucursal Luján del Banco Nación, una movilización simbólica porque es el lugar en el que 2.800 lujanenses que venían cobrando el programa Potenciar Trabajo, el salario social complementario, han dejado de cobrarlo con esta medida de la Cámara Federal de San Martín, a partir de que la justicia termine avalando este ajuste y esta eliminación del programa de parte del gobierno nacional, y salieron a la calle ayer y al respecto, bueno, así se expresaba Marcelo Medina, uno de los referentes de los trabajadores de la economía popular de nuestro distrito.